Vamos a conectarnos ahora con el profesor Juan David Echeverry. Él es de la Universidad Nacional Autónoma de México, él está en Ciudad de México, para analizar y para poner un poco en contexto lo que está sucediendo. Gracias por estar con nosotros. Comienzo preguntándole cómo llegamos a esta situación de que Estados Unidos e Israel nuevamente deciden atacar a Irán. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Este es un tema bastante interesante también porque se está desarrollando en estos momentos, justamente como usted lo muestran en las cámaras, todavía ni siquiera tenemos total claridad de lo que está sucediendo, pero pues digamos ha sido un proceso mucho más largo que, digamos, lo que está pasando actualmente. Entonces, vamos a ver que venimos de unas negociaciones en donde Irán se le ha propuesto entonces en diferentes momentos que controle su programa nuclear. Sin embargo, en las últimas negociaciones se le establecieron tres puntos básicos a través de los cuales pues, se podía entonces llegar a un pacto entre Estados Unidos, Israel e Irán. Muchas veces pensamos que los intereses de Estados Unidos y los de Israel son los mismos, pero si vamos al fondo del asunto, muchas veces no resultan ser tan similares e incluso muchas veces resultan siendo contrarios. Y, por ejemplo, Israel puede terminar arrastrando a Estados Unidos a tomar decisiones que en primera instancia no tomaría, porque, por ejemplo, para Estados Unidos es mucho más importante la negociación acerca del programa nuclear que acerca, por ejemplo, del programa de misiles balísticos, que es mucho más importante para Israel. Entonces a Irán se le piden tres cosas, que sería eliminar su programa nuclear, desmantelar el programa de misiles balísticos y eliminar el apoyo a esa red de grupos proxies que tiene toda la región y, digamos, a los cuales financia para poder expandir su influencia en toda la región, ¿cierto? Entonces, a partir de esto, pues Irán se ve a sí mismo, ve esta medida como un problema existencial para el propio gobierno, en la medida de que si se quedara sin esos tres elementos, pues esto llevaría a que Israel pudiera atacarlos en cualquier momento sin que Irán pudiera responder de ninguna manera. Esto llevó entonces a un callejón sin salida en el que Irán entonces no podía llegar a ningún acuerdo y por lo tanto entonces desembocó en ese ataque que de alguna manera, a pesar de que lo plantean como un ataque preventivo, en realidad es un ataque que viene siendo coordinado entre Estados Unidos e Israel desde hace meses y que pues solamente se Ujú. estaba construyendo el escenario para que se concretara. Juan David, hablemos ahora de Irán, porque Irán ha sufrido este ataque en junio por parte de Estados Unidos de Irán y de Estados Unidos, pero también viene de fuertes protestas internas que han reprimido con una ferocidad brutal, con una cantidad de muertos terrible. Irán está debilitado, no tiene capacidad para contrarrestar los ataques de Estados Unidos e de Israel. ¿Qué podemos decir de Irán en esta situación? Irán, sin lugar a dudas, es una potencia regional en estos momentos. Es un país que tiene plena capacidad para causar muchos daños en la medida de que, por ejemplo, Estados Unidos e Israel cometan algún error de cálculo. Incluso algunas personas hablan de que es posible que se hunda un portaaviones, entre otras cosas, que si bien son, digamos, el panorama último, o sea, la opción menos viable que suceda, pero pueden ocurrir cosas en donde, donde Israel y Estados Unidos cometan errores y Irán, pues entonces aproveche esas cuestiones. También tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, tanto Rusia como China han estado brindando información a través de satélites para que los ataques de Irán sean mucho mejor coordinados y tengan una mayor eficacia a la hora de implementarse. Entonces, sí es un Estado que tiene capacidad de respuesta, aunque no en, digamos, los mismos medios que tienen Estados Unidos e Israel, que, digamos, tiene una superioridad aérea indiscutible, ¿cierto? Sin embargo, pues Ujú. Irán a nivel interno sí está muy complejo su situación, primero por las protestas que vimos en los últimos meses, pero esas protestas solamente son unas protestas de muchas protestas que viene arrastrando Irán desde hace varios años y que pues estas tal vez fueron una de las más recrudecidas, pero en muchos momentos ha tenido varios momentos bastante complejos donde la violencia pues ha marcado la respuesta iraní hacia su población civil. También tenemos que ver que hay mucha población interna que digamos son minorías dentro del Estado israelí, dentro del Estado iraní y que podrían llegar a levantarse en armas si tuvieran, digamos, un escenario adecuado para poder tomar esta decisión, ¿cierto?
Entonces tenemos a los baluchis, Mm. tenemos a los azeríes, tenemos a población árabe dentro de Irán que podrían aprovechar esta oportunidad. También, por ejemplo, los mismos kurdos podrían aprovecharla y eso podría desembocar entonces o en una guerra civil o en una misma fragmentación del Estado iraní. Sin embargo, pues esperemos que no llegue a este escenario porque este sería como el escenario más catastrófico porque ya entraríamos entonces a un escenario donde Irán estaría luchando por su supervivencia, por decirlo de alguna manera, el gobierno iraní y en esa medida pues desplegaría todos sus medios para atacar a todos los estados vecinos y para causar una crisis que afectaría no solamente a la región, sino que sería a nivel mundial la afectación. Ahora, por lo que ha comenzado este ataque y por lo que ha dicho Donald Trump, que ha llamado a los iraníes a tomar el control de su gobierno, en principio lo que estaría haciendo Estados Unidos está buscando que los propios iraníes vean cómo resuelven su gobierno y no está hablando de una invasión o de tomar el control del país como quizás ha sucedido con Irak o en otras situaciones anteriores. Ahora, ¿es viable esto? Es una cuestión bastante compleja en la medida de que Irán, como hemos dicho, pues es una potencia regional en pleno derecho. En estos momentos, la Guardia Revolucionaria tiene todos los medios a su alcance para poder reprimir cualquier, digamos, levantamiento que haya dentro de las ciudades iraníes. Entonces, digamos, adelantarnos a un proceso en donde ya los propios iraníes pueden tomar el poder sería un escenario, digamos, bastante poco probable, al menos en las circunstancias actuales y que esto, digamos, no vaya a desembocar, por ejemplo, en una escalada del conflicto mucho mayor, que no solamente vaya a arrastrar a la población civil iraní, sino también a los estados de la región e incluso a otras potencias como China o Rusia a este escenario, pues digamos que sería un escenario bastante idealista y yo creo que también bastante oportunista por parte de Trump en la medida de que busca justificar sus acciones a través de este discurso. Sin embargo, pues yo creo que en verdad lo que se está tratando de hacer es destruir las capacidades de respuesta de Irán para que entonces, si se restablecen algunas negociaciones, pues se puedan entonces sentar con una posición de poder en esas negociaciones y que no sea una cuestión tanto de negociar, sino de ver que Irán cómo va a aceptar lo que se impone desde Estados Unidos e Israel, pero en tanto Ujú. como hacer un proceso donde se viva digamos, un brote de libertad, una primavera al estilo árabe, pues en su momento dentro de Irán, creo que es un escenario bastante difícil por las mismas condiciones sobre el terreno y porque, digamos, no estamos hablando de un escenario como el de Venezuela, donde pueden entrar helicópteros sin ningún problema secuestrar al presidente y salir del país sin respuesta prácticamente. Aquí tendríamos un escenario mucho más complejo donde, digamos, la Guardia Revolucionaria podría responder de una manera muy violenta ante la población. Juan David, gracias por haber estado con nosotros. Era Juan David Echeverry, él es del Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias por haber estado con nosotros y por ayudarnos a entender un poco esta situación tan compleja como vos recién marcabas en tu última respuesta. Muchas gracias por haber estado con nosotros.